Bienvenidos. Hoy vamos a, adentrarnos en unos textos fascinantes. Nos llevan desde el miedo, digamos, universal a lo desconocido, hasta creencias muy específicas. Vamos a hablar del pueblo Rarámuri, su visión del mundo, el ritual del Yumari, todo esto basado en comentarios que se atribuyen a Luis Aragón, Jorge Rodas y, claro, el trabajo importante de Enrique Servín. El objetivo, pues, tratar de entender esa necesidad tan humana, ¿no?, de darle sentido a la naturaleza, al universo, y ver cómo nacen las religiones, los rituales. Vamos a usar la cosmogonía Rarámuri como un caso de estudio muy vivo. Veremos cómo el miedo ancestral, ya sabes, al trueno, a los temblores, a la muerte misma, cómo eso impulsó a las primeras comunidades a buscar, pues, protección en poderes más grandes. Y ojo, que vamos a encontrar cosas sorprendentes, ecos entre los humanos primitivos, los antiguos galos y hasta los Rarámuri aquí en México. Todos en esa búsqueda esencial de significado. Ok, pues empecemos a desentrañar esto. A ver, comencemos con ese miedo, ese temor primordial que describen los textos. Hay que imaginarse, ¿no?, a los primeros homínidos enfrentados a rayos, truenos, sismos, inundaciones, enfermedades, la muerte, un mundo que no controlaban para nada. ¿Y cómo reaccionaron? Los textos sugieren que, pues, instintivamente se juntaron, buscaron seguridad en grupo y empezaron a invocar, a llamar a fuerzas superiores, aunque la verdad no las entendieran, buscando alguna forma de protección, ¿no? Es muy interesante eso, ¿eh? Cómo ese miedo inicial, esa reacción casi visceral ante lo que no entiendes y te amenaza, no se queda solo en pánico, empieza como a canalizarse. Los textos hablan de esa agrupación, de esa invocación casi instintiva. Y fíjate que esto resuena mucho con el posible origen de la palabra religión, del latín religare, que sugiere volver a ligar, atar. Parece un intento, bueno, primordial, de reconectar con algo más grande, de buscar un vínculo que dé seguridad, que dé sentido frente al caos. Claro, religare, volver a ligar. Tiene lógica. Y este impulso, pues, parece universal. Se mencionan ejemplos, ¿no?, como los brahmanes en la India, con sus danzas, sus cantos, sus ofrendas. Lo revelador aquí es cómo esa emoción tan cruda, el miedo, poco a poco se va estructurando. Se convierte en sistemas de creencias, en rituales compartidos. Es una respuesta humana, pues, fundamental al misterio y a sentirnos vulnerables, claro. Entiendo. Y eso nos lleva al siguiente paso. Cómo esas invocaciones, esa idea de fuerzas abstractas, empiezan a tomar forma. ¿Cómo pasas de sentir un poder ahí, difuso, a pensar en un ser supremo, en una deidad? El texto da un ejemplo muy concreto. Los galos arcaicos, los merovingios y su líder Meroveo, que si se ocultaba, que si había un misterio a su alrededor, y lo veneraban casi como a un dios. Exacto. Esto muestra como una figura de poder, aquí en la Tierra, pero envuelta en lo desconocido, puede empezar a cargarse de atributos sobrenaturales. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque la imaginación humana, como dicen los textos, parece no tener límites, ¿verdad? De ahí puede surgir la magia, rituales más complejos, incluso ideas como la resurrección, trascender la muerte. Ese es un paso clave, sí, la personificación. Pasamos de sentir fuerzas impersonales, el poder del trueno, el sol, la fertilidad, a concebir entidades con voluntad, con intenciones, a veces hasta con emociones muy humanas. Dioses y diosas. Claro, con nombres, con historias, con relaciones entre ellos. Y a estas figuras ya les puedes rezar, pedirles cosas, intentar calmarlos si están enojados, agradecerles. La imaginación colectiva es el motor, sí, pero se alimenta de la tradición oral. Las historias se cuentan, se pulen, pasan de generación en generación. Y así se crean mitologías complejas que explican el origen del mundo, nuestro lugar en él, las reglas del juego, digamos. Se construyen marcos para entender y para navegar la realidad. Y justo con esa idea de marcos para entender la realidad, llegamos a los Rarámuri. Los textos lo dejan claro. Ellos no son la excepción en esta búsqueda de conexión con lo divino, de entender el cosmos. Su cosmogonía es particularmente rica.
Nos dicen que miran mucho al cielo. ¿Y qué ven? Pues las estrellas no son solo luces, son los ojos de la noche. Qué bonito eso. Sí, a través de ellas los observan los seres de arriba. Incluso tienen una estructura del universo definida, con una bóveda celeste que, según el Gawi Tonara, que parece ser un canto o relato importante para ellos, esa bóveda está sostenida por 4 columnas. Pero su historia fundacional también tiene un momento de crisis, ¿eh? Los seres celestiales se enfurecen porque los antiguos habitantes, bueno, se devoraban entre sí y deciden destruirlos. Eso introduce un tema que vemos en muchísimas mitologías, ¿no? La idea de un orden moral original y qué pasa cuando se rompe. Esa narrativa de una falta, en este caso el canibalismo, ya sea literal o simbólico, que provoca la ira divina y amenaza con destruir todo. Es muy potente. Sí, mucho. Refleja preocupaciones profundas sobre la convivencia, la ética, la necesidad de mantener un equilibrio con las fuerzas del universo. Estas historias de origen no solo buscan explicar cómo empezó todo, sino también establecer las bases morales de la comunidad. Justifican por qué las cosas son como son y cómo hay que actuar para asegurar que todo siga bien, ¿no? Con el favor de los dioses. Plantea preguntas sobre justicia, castigo. Exacto. Y redención a nivel cósmico. Sí. Pero, afortunadamente para los Raramuri, según este relato, la destrucción no fue total. Hay un giro inesperado. Alguien intercede. Y son los pájaros. Los pájaros. Sí. El texto menciona al águila, al halcón, al zopilote, al cóndor. Y la lógica es poética y práctica. Como pueden volar tan alto, ellos sí alcanzaron a los seres celestiales y llevaron las súplicas de perdón. Es una imagen, la verdad, muy impactante. Aves majestuosas como embajadoras entre nuestro mundo y el de arriba. La figura del intermediario es fundamental en muchísimas tradiciones, sí. Seres que pueden moverse entre planos, ¿no? Lo terrenal y lo divino, lo visible y lo invisible. Y actúan como mensajeros, como guías, a veces negocian. Las aves, claro, por su conexión natural con el cielo, a menudo tienen ese papel. Tiene sentido. Pero luego, el relato introduce otra figura todavía más particular y crucial. El tlacuache sagrado, que sería, la zarigüeya sagrada. ¿El tlacuache? Sí, y su papel es súper específico. Dicen que oprimió el vientre de las mujeres embarazadas con su cola. ¿Para qué? Para permitir que nacieran los nuevos Raramuris después de la catástrofe. Vaya, eso sí que es específico. El simbolismo es denso. El tlacuache en Mesoamérica se asocia a menudo con la astucia, con la supervivencia nocturna, a veces con el fuego, con el inframundo. Pero aquí su función está ligada directamente a la continuación de la vida, a la renovación después de una crisis tremenda. Es un agente de renacimiento sagrado, casi como un partero cósmico, ¿no te parece? Increíble. Un tlacuache asegurando que el pueblo siga existiendo. Y la historia no acaba ahí, ¿verdad? Después de esta intervención, de este renacimiento, surge otra figura clave, el venado. Ajá, el venado. Pero no cualquier venado. Se le presenta como un maestro cultural. Los textos detallan lo que les enseñó a los Raramuris renacidos, los pasos de las danzas sagradas, los cantos específicos y hasta su dialecto particular. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? Son el corazón de la identidad y de la práctica espiritual Raramuri. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que estas expresiones, la danza, el canto, la lengua, no son solo arte o comunicación, se convierten en las ofrendas vivas, en la forma misma de relacionarse con Onoruame y Mecha, sus dioses principales, el sol y la luna. Exactamente. El venado aquí cumple ese arquetipo del héroe cultural. Una figura mítica que vemos en, muchísimas culturas indígenas por todo el mundo. Son seres que traen a la humanidad los elementos esenciales de su cultura, el fuego, la agricultura, herramientas, o como aquí, las artes rituales y la lengua. Es el que trae la cultura. Justo. Y lo revelador es cómo este mito no solo explica de dónde vienen estas prácticas, sino que las consagra, las hace sagradas. La danza y el canto que enseña el venado son, de hecho,
elementos centrales del Yumari, el ritual principal de los Rarámuri. Ah, claro, el Yumari. El Yumari no es solo una fiesta. Es el momento, el espacio sagrado, donde a través de esos pasos y esas melodías que enseñó el venado, los Rarámuri actualizan su pacto con lo divino. Renuevan el cosmos, agradecen, piden por la vida. Es el lenguaje mismo que dictó lo sagrado para mantener el mundo en equilibrio. Entonces, el Yumari es donde todo esto, cobra vida. Donde las enseñanzas del venado se ponen en práctica como una ofrenda directa a Onoroame y Mejecha. Así es. Eso le da muchísimo más peso a la danza y al canto. No son solo, entretenimiento, son una responsabilidad sagrada. Precisamente, no son entretenimiento. Son, podríamos decir, tecnología espiritual. Son vehículos para la memoria colectiva, para transmitir conocimiento ancestral de generación en generación. Sirven para fortalecer la unión del grupo y sobre todo para mantener viva y activa la relación con el mundo espiritual, con sus dioses, con sus antepasados. Preservar el Yumari, con su danza, su canto, su lengua específica, es preservar la cosmovisión Rarámuri, su identidad, su forma de estar en el mundo. Y hablando de preservar y transmitir estas tradiciones tan vitales, los textos hacen una mención específica al final, señalan que, aunque varios escritores han documentado cosas del Yumari, destacan la contribución de Enrique Servín. Dan un detalle que me pareció interesante de su perfil. Era políglota y trabajaba como intérprete para personas indígenas que estaban privadas de su libertad en Chihuahua. Y se subraya la profunda reverencia, la sensibilidad con la que Servín abordó, interpretó y ayudó a transmitir estas creencias y prácticas rarámuris, incluyendo el Yumari. Ese es un punto muy relevante, ¿eh? La documentación y la interpretación de tradiciones culturales, sobre todo las de pueblos originarios que han sufrido tanta incomprensión o hasta folclorización, exige un respeto enorme, un cuidado ético. Que se resalte el trabajo de Servín mencionando su labor en un contexto tan delicado como el sistema de justicia. Sí, muy delicado. Sugiere una capacidad particular para escuchar, para construir puentes de entendimiento entre culturas. Que alguien con esa experiencia se haya dedicado a comprender y compartir la profundidad del pensamiento rarámuri y rituales como el Yumari, pues habla de la importancia de que estas narrativas, este conocimiento, se transmitan de una forma que honre su significado original y su vitalidad para la gente que los mantiene vivos. Pues sí, que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿no? Empezamos con esa experiencia casi universal del miedo, del asombro ante lo desconocido, que parece ser el motor para buscar sentido, protección y de ahí nacen creencias y rituales. Vimos cómo eso puede llevar a figuras divinas con el ejemplo rápido de los galos. Luego, nos metimos de lleno en la cosmogonía rarámuri, tan rica. Las estrellas como ojos que vigilan, la historia de la destrucción evitada por pájaros mensajeros, El tlacuache sagrado. el papel sorprendente del tlacuache sagrado en el Renacimiento. Y terminamos con el venado como maestro cultural, cuyas enseñanzas, danza, canto, lengua, son el corazón del Yumari, la ofrenda viva a Onoroame y Mecha. Sí, ha sido un ir y venir entre lo universal y lo muy particular. Si conectamos los puntos, vemos patrones que se repiten en la experiencia humana, ¿no? A través del tiempo y de las culturas. El enfrentarnos al misterio de existir, al poder de la naturaleza, la necesidad de crear orden y significado con historias que expliquen el cosmos, la tendencia a personificar fuerzas abstractas en dioses con los que podemos interactuar, y el desarrollo de rituales como el Yumari que permiten a la comunidad participar activamente en mantener ese orden cósmico y social. Es fascinante ver esos hilos conductores. Claro, ya sea la reverencia de los galos a su líder misterioso o los rarámuri danzando como les enseñó el venado mítico, son manifestaciones distintas de ese impulso fundamental, de forjar una conexión profunda con el mundo y encontrar nuestro lugar en él, especialmente frente a lo inmenso, a lo inexplicable. Son formas distintas, pero igualmente válidas, de conocer y de habitar el universo. Y para dejar algo allí flotando,
inspirados por esa imagen tan poética de los rarámuris que mencionamos las estrellas como los ojos de la noche que observan, podríamos preguntarnos cómo dialoga, cómo contrasta o quizás hasta cómo complementa esa relación tan simbólica, tan observacional con el cosmos, nuestro entendimiento científico moderno del universo, con sus explicaciones de galaxias, materia oscura, leyes físicas. ¿Qué representan estas perspectivas, la científico-analítica y la ancestral simbólica? Como distintas formas de conocer el mundo. ¿Hay espacio para que coexistan? ¿O incluso se enriquezcan en nuestra propia búsqueda actual de significado y conexión? Ahí queda la reflexión.